nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde lecturar el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 9 en adelante y el capítulo número 7 según nuestra programación. Si todavía no tienes la programación, puedes descargarlo en mi página de Facebook, donde tenemos ya programado todas las lecturas de esta semana. Bien, vamos a iniciar dando lectura para posteriormente hacer unos comentarios. Génesis capítulo 6, versículos 9 en adelante. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, 135 metros, la longitud del arca, de 50 codos, 22.5 metros, su anchura, y de 30 codos, es decir, 13.5 metros, su altura. Le harás una ventana que terminará a 1 codo, 45 centímetros, del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Noé entra en el arca. Capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes,
En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne, en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, es decir, 6.75 metros, por encima de los montes, después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Bien, hemos lecturado el capítulo 6, verso 9 al 22 de Génesis y el capítulo número 7. En la lectura anterior del día de ayer habíamos visto la primera parte del libro de Génesis capítulo 6, ¿sí? Y el día de hoy estamos viendo la segunda parte de este capítulo número 6. Habíamos visto en este principio del capítulo 6 toda esta depravación que se estaba dando en la tierra, de seres angelicales que estaban tomando mujeres para sí, tratando de hacer una raza irredimible. Esto nos da cuenta ya de cómo es que estaba esta tierra llena de tanta corrupción. Ahora vemos en el verso 9 las generaciones de Noé. Dice: Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Cuando vemos aquí la palabra que Noé era un hombre justo, significa que Noé vivía bajo las reglas de Dios, ¿no? Bajo las normas de Dios. Cuando refiere a perfecto, significa que era un hombre que estaba apartado para la época en la que él vivía, ¿no? En comparación a las personas que vivían en su época, era un hombre apartado para Dios. Y al mencionar en el verso 2 que Noé siempre andaba con Dios, ¿sí? Andaba con Dios, caminaba con Dios, lo está colocando al mismo, en el mismo nivel, digamos, de Enoc. Recordemos que Enoc caminó con Dios. Entonces, Noé estaría en esa categoría como aquel hombre llamado Enoc. Vemos en el verso 11 que la tierra, ¿sí?, se había corrompido de delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia, ¿no? El estado caótico en ese momento de la tierra pues era terrible. Todo estaba lleno de violencia, como menciona la Escritura. Y bueno, esto sería para reflexión de nosotros
puesto que el día de hoy vivimos también una tierra en medio de toda la corrupción, ¿no? Bastante corrupción delante de Dios, bastante violencia todos los días. Vemos en las noticias crímenes, asesinatos, asaltos, y efectivamente pues la tierra está llena de violencia. En los días de Noé esto estaba sucediendo, y dice: Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había una corrupción total, devastadora, que ya estaba llegando a ciertos límites, y que efectivamente esto estaba ya yendo en contra de Dios mismo, pues la corrupción era tan grande y Dios iba a poner fin a esta corrupción. Verso 13 menciona que Dios le dice a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Si nosotros recordamos en Génesis, cuando Dios maldice la tierra por causa del pecado del hombre, Dios no maldice al hombre, Dios maldice la tierra, ¿sí? Y dentro de medio de esta corrupción, Dios va a ponerle fin, va Dios a destruir todo, Dios va a acabar con todo. Y nace una promesa para poder redimir, para poder salvar a Noé y su familia. El verso 14 dice: hazte un arca de madera de ciprés. La palabra arca es el mismo término que se utiliza cuando vemos el caso de Moisés, ¿sí? Cuando a Moisés, cuando era pequeño, ¿no? Lo meten en una pequeña canastilla, en una pequeña arquilla, ¿sí? Arca, que significa pues es como un cofre, ¿sí? Una caja que está diseñada para poder flotar en el agua. La misma terminología que se utiliza para el arca de Noé es el término utilizado para esta suerte de arquilla en la cual Moisés iba a ser puesto por su madre en su momento. Entonces, así como esta arca, ¿no? Haciendo un paralelo, así como esta arca sería para salvar la preservación de Noé y su familia, ¿no? Y los animales, ¿no? Que estaban aquí en esta tierra. Así también más tarde esta arquilla serviría para preservar la vida de Moisés, ¿no? Entonces esto es como una aclaración, ¿no? Respecto al término utilizado como arca. Bien, Dios le da las medidas a Noé, ¿sí? De esta arca, le da todas las instrucciones y menciona el verso 17: entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, ¿sí? Y en el verso 18 menciona: pero estableceré mi pacto contigo, le dice el Señor a Noé, estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí vemos algo interesante. Dios va a eliminar, ¿sí? Dios va a destruir toda carne que estaba en la tierra, pero Dios va a preservar la vida de Noé y su familia. La vida de Noé, la vida de sus hijos Sem, Cam y Jafet, la vida de la esposa de Noé y las esposas de sus hijos. Entonces aquí hay algo interesante, ¿no? Para esta preservación de la raza humana, ¿sí? Para poder preservar la raza humana, Dios toma estas parejas. Vemos Noé y su esposa y sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet con sus respectivas esposas, ¿no? Y esto es algo interesante porque, como hemos visto, Dios es el gestor, Dios es el iniciador, Dios es quien establece
¿sí? Dios es quien institucionaliza el matrimonio. Y aquí vemos efectivamente que son parejas, ¿sí?, que van a ser preservadas para que la tierra, la raza humana pueda preservarse, ¿no? Y Dios cumpla las promesas que Dios mismo había hecho. Pero estableceré mi pacto contigo, le dice el Señor a Noé. En esta palabra pacto es la primera vez que se utiliza en la escritura, ¿sí? Recién encontramos la palabra pacto, ¿sí? Entonces, estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca, ¿sí?, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida. Escúchalo bien, macho y hembra serán. Entonces Dios preserva tanto de la raza humana, ¿sí?, como de cada especie, hembra y macho. ¿Y por qué razón? Para que se pueda preservar esas especies. Qué interesante, ¿no? Entonces, por más de que hoy en día estamos en una sociedad tan corrupta, en una sociedad donde se habla mucho de igualdad de género, una sociedad donde hablamos que abiertamente mucha gente expresa su homosexualidad, sus diferentes géneros, pero a la luz de las escrituras, para poder preservar la raza humana, solamente existen hembra y macho, hombre y mujer. Y esto es en todo. Entonces sería absurdo, ¿no?, el hombre pensar de que un hombre puede casarse con otro hombre. Es como decir, si ponemos 2 leones machos, ¿qué va a suceder en el tiempo? Desaparecerán. Pero si ponemos un león macho y una leona, efectivamente pues se van a reproducir. Y vemos aquí que Dios había establecido esto. Entonces hay un respeto, un orden por el matrimonio y por la preservación de cada especie en cuanto a hembra y macho. Y esto debemos tenerlo claro. Entonces, cuando la sociedad quiera meternos cosas a la cabeza, debemos entender que la escritura es bien clara respecto a este tema, ¿sí? No existe un tercer sexo, no lo hay, ¿sí? Por más que tal vez puedan intentar argumentar de alguna forma, ni siquiera la ciencia puede determinar esto hasta el día de hoy. Porque Dios creó varón y hembra, los creó a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. Entonces Dios va a terminar con todo lo que existe aquí en la tierra y solamente va a preservar la vida de Noé y su familia, como lo hemos mencionado, y los animales, ¿no? Los animales, y para que se puedan preservar de cada especie, entonces iría una pareja de cada uno. Bien, Dios le da las instrucciones. Versículo 22 dice: así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. ¿Sí? Así lo hizo. Vemos que Noé era obediente, efectivamente, ¿no? Aquí aplican 2 cosas, ¿no? Como habíamos visto el día de ayer, cuando cerrábamos nuestra lectura. En el capítulo 6, verso 8 menciona: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿no? Interesante, o sea, Noé halló gracia, ¿sí? Halló gracia. Es importante resaltarlo. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero también Noé era obediente, ¿sí? Entonces no podemos negar esto tampoco, ¿sí? Y efectivamente Noé era obediente. Y el verso 22 de este capítulo 6 termina diciendo: así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo, ¿sí? Entonces Noé fue muy obediente respecto a lo que Dios lo había mandado, ¿no? Para su época, para su tiempo, sería una locura para todos los demás lo que Noé estaba haciendo, pero Noé fue obediente
a la orden que Dios le había entregado. Cuando entramos al capítulo 7, vemos que el Señor le dice a Noé: entra al arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación, ¿no? Ya habíamos hablado hace un momento acerca de la palabra justo. Y ahora el verso 2 menciona: de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. Siempre vamos a hablar aquí de pareja, macho y hembra, ¿ya? Pero vemos algo interesante, que aquí menciona que de todo animal limpio, dice, tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y cuando habla de animales limpios, ¿sí? Esto debemos nosotros, hay cosas que la Biblia, hemos dicho, es una narrativa que no es exhaustiva. Por consiguiente, hay cosas que la Escritura no nos menciona, qué es lo que había sucedido antes de. Ya nos pone a Noé, que halló gracia delante de Dios, y que Noé ya, pues, Dios le da la orden, Dios ve a Noé y envía a construir el arca. Y más no sabemos, pero sin embargo vemos aquí que Dios ordena a Noé que tome de todo animal limpio 7 parejas, ¿sí? Y del animal que no es limpio, solamente una pareja, hembra y macho. ¿Y por qué razón? Porque nosotros luego, ¿no? Posteriormente, cuando en el siguiente capítulo, en la siguiente lectura probablemente, vamos a revisar que Noé, al salir del arca, ofrece sacrificios, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros debemos recordar. ¿Quién fue el primero que hizo el sacrificio? Recordemos que el primer sacrificio lo hizo Dios mismo, ¿sí? Y por otro lado, encontramos cómo Noé sabía qué animales eran limpios, ¿no? Porque, o sea, toda esta especificación sobre los animales limpios se da ya en la ley, con Moisés. Y cómo Noé sabía qué animales eran limpios, ¿no? Entonces, evidentemente, Dios habría instruido a Noé, y Noé sabría qué animales efectivamente eran limpios, y por esa razón le pide que escoja 7 parejas, ¿sí? Tome 7 parejas para poder que luego estos animales serían utilizados también. De las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra. Cuando nosotros vemos, y esto es algo importante, bueno, el tiempo ya me ganó, pero este tema del arca de Noé, cuando hablamos de Noé construye el arca, cuando hablamos de Noé entra en el arca, cuando hablamos del diluvio, a veces mostramos algo tan lindo, digamos, incluso cuando muchas veces se enseña en la escuela dominical, está el arca ahí dibujada con los animalitos, ¿no? Y el arco iris ahí al costadito. Pero muchas veces no instruimos a los niños cuál es la realidad de este arca y cuál es el mensaje de lo que hay dentro del arca de Noé, del pacto que Dios va a establecer con Noé, que luego vamos a ver puesto en el arco iris, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero en el arca en sí mismo, que corresponde a cómo Dios preserva a la raza humana, Dios salva a la raza humana, Dios redime a Noé y su familia, Dios va a salvarlos de un juicio que Dios hace sobre esta tierra. Podemos ver ahí la arquita dibujadita con el diluvio, pero realmente, ¿qué fue eso? Eso fue algo devastador, fue un juicio. Y eso no debemos de desviarnos cuando nosotros leemos y cuando transmitimos este mensaje, ¿no? Es importante, por eso, la lectura de la palabra, como dice la Escritura misma, debemos meditarla de día
y de noche, ¿no? Y si alguien participa, ¿no?, dentro de la enseñanza, y aún a veces es como que fuese algo muy sencillo enseñar niños, y enseñar niños es una de las cosas más complejas que puede haber. Debemos entender que el mensaje que transmitimos debe ser ese mensaje que Dios ha trazado en su palabra. Entonces, cuando hablamos del diluvio, estamos hablando de un juicio que Dios hizo en ese momento, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nos impactamos y nos alegramos por lo que Dios preserva a la raza humana a través de Noé, pero por otro lado debemos analizar por qué razón Dios envía un diluvio en esta tierra llena de corrupción, en esta tierra donde ya no había valores, donde ya todo se había corrompido. Dios envía su juicio. Pero en medio de ese juicio, donde Dios iba a eliminar toda carne sobre la tierra, hay una esperanza que Dios mismo pone, un medio de gracia que Dios obra a través de la vida de Noé y su familia. Y es así como Dios va a preservar la vida y la raza humana en general. El día de mañana estaremos viendo un poco más acerca del pacto que Dios hace con Noé, ¿no? Y veremos tal vez algunos detalles sobre este pacto, y que no debe pasar desapercibido cada vez que leemos esta historia de Noé y su familia. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? El día de mañana, para poder lecturar los siguientes capítulos. Dios bendiga.